Bueno, gente, seguimos un poco más con base de datos y ahora vamos a entrar en cuestiones más prácticas, así podemos implementar. Hasta acá que hemos visto que ya los datos los vamos a representar en tablas, aprendimos más o menos a identificar datos, atributos y poder modelarlos. Ahora ya definimos que cada tabla va a ser una entidad y se va a poder relacionar con otras, utilizando un poco los diagramas de entidad-relación que les contamos. Y como decíamos, bueno, cada tabla tiene atributos y recuerden que vamos a definir un identificador único por cada tabla, así de manera unívoca podemos reconocer cada registro o objeto que tenemos dentro de las tablas. Bueno, un poco más en la práctica. ¿Dónde vamos a crear estas tablas? Bueno, en un gestor de base de datos. Como lo dice el nombre, es una herramienta de software que nos va a permitir recopilar y organizar esta información en una estructura de base de datos, donde una base de datos va a tener un montón de tablas relacionadas. Existen distintos tipos de bases de datos, las relacionales y no relacionales. Nosotros vamos a focalizarnos en las relacionales. Fíjense acá a la derecha, en el diagrama de cómo se representa generalmente cuando hablamos de una base de datos en un esquema de componentes o demás, se le utiliza así con una especie de cilindros uno arriba de otro. Esa es la representación visual general. Existen muchos gestores de base de datos, siempre aparecen nuevos, pero básicamente con el que vamos a trabajar nosotros va a ser con MySQL. MySQL es un gestor de base de datos gratuito, es muy potente, o sea, nos permite generar un montón de tablas y manejar cientos de millones de datos. Hay otras opciones open source como PostgreSQL que anda muy bien también. Las otras opciones son más empresariales, como Oracle o SQL Server, que necesitan licencia. ¿Cómo vamos a utilizar las bases de datos? Básicamente a través de un lenguaje en particular que vamos a aprender ahora, que se llama SQL. SQL significa Structured Query Language. Básicamente es un lenguaje de consultas. Este lenguaje de consultas lo vamos a poder invocar ya sea por una interfaz gráfica que vamos a ver ahora, que es phpMyAdmin, o por código desde PHP o cualquier lenguaje de programación, como vamos a ir viendo en la práctica. Vamos a poder tener dentro del motor de base de datos un montón de esquemas de bases, así metemos las tablas ahí en cada esquema. Básicamente un poco más de lo que veníamos contando, que SQL nos va a permitir crear y modificar las tablas y agruparlas por esquemas, consultar datos y realizar modificaciones de los datos. Por ejemplo, altas, bajas y modificaciones. Fíjense que marcamos altas, bajas y modificaciones. El ABM es como generalmente en la jerga conocemos a todas las funciones o componentes que nos permiten hacer esto, altas, bajas y modificaciones de datos. Recuerden lo que muchas veces lo vamos a ir usando en la teoría o en la práctica. A ver, ¿cómo se crea una tabla, por ejemplo? Un poco de sintaxis, fíjense acá en rojo está remarcado. Voy a crear la tabla, create table, viaje, del ejemplo que venía contando hoy, y donde voy a listar los atributos. Cada atributo va a tener un nombre y un tipo. Fíjense, los tipos en general son primitivos, de tipo entero, texto, date, float o otros más. Vamos a verlo un poco ya en uso. Fíjense, voy a abrir el localhost phpMyAdmin en el puerto 80 para saber que está funcionando. Recordemos que tenemos que tener corriendo el SAMP. Y dentro de la opción del SAMP, que ahora se me ha ocultado,
Fíjense que tenía corriendo el Apache y ahora tenemos que ver que esté corriendo MySQL, ¿no? En verde. Bien, una vez que esté funcionando, va a arrancar la página de PHP.MyAdmin. Fíjense a la izquierda que tengo los esquemas de base de datos que puedo manejar. Algunos son por defecto, son bases de datos de administración que usa MySQL. Voy a crear una nueva. Le voy a poner viajes. El resto lo voy a dejar por defecto. Ahí me apareció a la izquierda, viajes. Y ahora voy a ir agregando tablas. Voy a agregar la tabla de viaje. Siempre a nivel de interfaz. Bueno, y ahora voy a ir agregando cada uno de los registros, como contaba, con sus nombres y tipos. Voy a poner ID de viaje, es de tipo entero. Los otros atributos no me interesan, pero este sí. Sé que acá dice I, que es autoincremental. Lo voy a marcar y me va a marcar como clave primaria, ¿no? Como clave única que les contaba. Este es importante. Me lo dice ahí, clave primaria. Acá teníamos origen, destino, de tipo texto. Fíjense que hay un montón más de formatos, pero nos vamos a quedar con este. Tenía el precio, que es de tipo float. Tenía origen, destino, tenía el ID conductor, que es de tipo entero. Origen, destino, precio y la fecha, que es de tipo date. Fíjense que si los acá voy abajo, guardar. No, antes vamos a previsualizar. Quiere decir que esto que hago de manera gráfica lo que hace es generarme el SQL, similar al que yo les mostraba en la presentación, que después va a ser invocado al motor de base de datos. Esta es la interfaz de una manera más ágil. Uno lo podría crear también a través de la sentencia. Entonces la vamos a guardar. Me aparece la tabla viaje, voy a crear una nueva, que era conductor. Conductor tenía ID conductor. Nuevamente vamos a marcar un poquito a la derecha, está oculta el auto incremental. Y acá teníamos nombre, vehículo, que es un texto, nombre con vehículo y algún valor más tipo estado. Hacemos lo mismo, previsualizamos, crear tabla, conductor, dentro de la base de datos viajes, con sus datos. Después vamos a ver un poco más en detalle para ir tuneando esta tabla. Bueno, ahora me aparece dentro de viajes las dos estructuras. Vamos a agregar datos. Acá fíjense arriba que tengo un montón de funciones. Una dice insertar. Entonces acá no hace falta que ponga ningún valor. Puedo dejarlo vacío. Acá en base de datos lo vacío se denomina null. Se lo marca como null. Similar al unassigned. Al conductor le voy a poner Juan. El vehículo tiene un por K. Y el estado es 1. Son valores. Fíjense acá, ya me dice arriba en verde que la agregó. Y de nuevo, fíjense ahora cómo es la sintaxis para hacer un alta o un insert. Es insertar, insert into, la tabla, conductor, las columnas o atributos que voy a usar, en este caso uso todos,
conductor, nombre, vehículo, estado, y los valores. En orden tienen que ser, ¿no? Después van a machear en orden el valor con el estado. Ahora si voy a examinar dentro de la tabla, fíjense que acá me dice el conductor, nombre, vehículo. Acá puedo insertar un valor nuevo. Vamos a poner Diego, tiene un Corsa. Un valor 1. Muy bien. Y ahora en viaje vamos a agregar también. Vamos a hacer insert. Origen destino, voy a poner de calle Rodríguez 1000 a Canadá 800, precio 200 pesos, el conductor 1 y la fecha de hoy. Podría ser más preciso poner hora también. Muy bien, arriba ya me dice que se inserta. Bien, acá ya entonces tenemos la primer alta de datos, ¿no? Pueden, ya les digo, lo pueden ir haciendo por interfaz o después desde PHP lo van a hacer invocando a cada una de las sentencias con insert. Ahora bien, ¿cómo veo datos? Acá estoy viendo a nivel de interfaz. Bueno, ¿cómo lo hago desde SQL? Que es lo que voy a hacer desde PHP después. Utilizo la sentencia que es select. En este caso es select asterisco, que es decir todo. Select asterisco from la tabla y se le pone la condición. De momento vamos a sacar y vamos a quedarnos con esto. Después vamos a ir mejorando y haciendo consultas más complejas. Entonces, select asterisco from viaje. Y acá me devuelve el viaje que tengo hecho. Vuelvo a SQL y digo select asterisco from conductor. Siempre prueben en esta interfaz antes de pasarlo después a PHP. Y acá ahora tengo dos consultas con los datos. Muy bien. Repasemos un poco lo que vimos hasta acá. Rápidamente yo pasé por arriba otras sentencias, pero ahora las repasamos. Bueno, cuando hago entonces en SQL, si quiero ingresar valores, voy a llamar a insert into, en qué tabla, los campos, los nombres, ¿no?, de los atributos con los valores. Acá hay algunos ejemplos, esto después lo pueden repasar directo sobre la Filmina. En la sentencia de consulta, que es donde voy a obtener los datos que ya tengo guardados, voy a hacer select los atributos o asterisco si quiero todo, from la tabla y condiciones. Después vamos a trabajar un poco sobre las condiciones o también nuevamente cuando empecemos a implementar. Y otros dos que ahora no probamos, pero se van a seguir usando ustedes, van a ser el update, como les suena, va a ser el actualizar, va a ser actualizar de la tabla, setear el valor a un registro particular o borrar de la tabla cualquiera donde se cumpla la condición. Después por eso vamos a trabajar bastante más en esto. Ya seguimos entonces desde la misma práctica para usarlo de PHP y vamos a aprender un poco de PDO para acceder.